Por eso es que quiero hablar sobre la fe que agrada a Dios. Entonces, la fe que agrada a Dios es esta. Vamos a Hebreos su capítulo 11, versículo 1 al 3. El autor de Hebreos nos define qué es la fe. El autor de Hebreos nos define qué es la fe. Dice pues, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El autor ahora de Hebreos comienza definiendo la fe y hago la pregunta, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? La fe, y esa es la definición, la fe no depende de las circunstancias visibles, ni una simple creencia o un entendimiento intelectual. La fe es esta, el acto de poder creer, confiar y aferrarse a lo invisible. El acto de poder creer, confiar y aferrarse a lo invisible. Esto es fe. Fe es el acto de poder pararse firme en una creencia, confiar y aferrarse a lo que no se ve. Y por eso es que inicié con la historia de Peter Pan. Porque él, aún en la misma historia, en la misma película, él intenta muchas veces querer volar como antes era niño, él volaba. Pero ahora en su adultez, estando adulto, se le olvidó tener esa fe. Por lo tanto, cuando él comenzó a creer y aferrarse, entonces fue cuando él comenzó a volar de nuevo. Pero, lamentablemente, hemos mal usado la fe porque hay muchas iglesias, hay muchos predicadores que predican la fe de manera incorrecta. La definición es esa, es el acto de creer, confiar y aferrarse. Pero ¿en qué lo estamos haciendo? ¿En qué creemos? ¿En qué confiamos? ¿Y en qué nos aferramos? Es lo que es el problema. Y el autor de Hebreos nos va a definir a qué debemos creer, confiar y aferrarnos. Como dije, las iglesias hoy, hay muchas iglesias que comienzan a predicar sobre la prosperidad. Si tú crees que tus finanzas pueden crecer, crecerán. Si tú crees que puedes levantar un negocio, lo puedes hacer. Y comienzan a hablar de la prosperidad y usan mucho la fe. Predican de la fe para que sus negocios y sus caprichos se vuelvan en realidad. Y lamentablemente muchos cristianos hemos caído en ese grave error. Queremos usar la fe para nuestros caprichos. Queremos usar la fe para nuestra conveniencia. Y realmente no es así. La fe que describe la Biblia no se trata de nuestros caprichos. La fe que declara la Biblia no se trata para nuestro beneficio. Jamás. Miremos el versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. A eso Él nos está diciendo, hey, la fe
La fe es la certeza, es la convicción de las cosas que se esperan, de las cosas que se ven. Porque por la fe, aquí está el uso de la fe. Este es el uso de la fe. El uso de la fe es saber entender que el universo, todo lo que se ve tangible, todo lo que podemos palpar, nuestro ser, este edificio, los árboles, las nubes, el sol, el arco iris, la lluvia, todo lo que se ve, está diciendo, es constituido por algo, por la palabra de Dios. Es constituido por un ser que no es creado, un ser que es totalmente poderoso, un ser que es completamente soberano sobre todas las cosas, y por medio de su palabra, todo lo que no veíamos fue hecho por alguien que no se ve. Eso es la manera adecuada de tener fe. Entonces, si la fe no es para nuestros caprichos, ¿en qué debemos confiar, creer y aferrarnos? Número 1, es en el carácter de Dios. La fe la vamos a usar para creer, confiar y aferrarnos en el carácter de Dios. El carácter de Dios se basa en su naturaleza revelada en la Biblia. Dios es santo, justo, amoroso, fiel, todopoderoso, soberano, rey. Yo voy a creer que lo invisible, lo que yo no puedo ver, existe, y existe de una manera que su carácter es grandioso. A eso me voy a aferrar a la fe. El autor de Hebreos nos está diciendo, la fe es la certeza, es la convicción, pero debes de usar esta fe para creer que Dios, el carácter de Dios es santo, justo, verdadero, bueno, fiel, poderoso, sublime. Usa la fe para creer en el carácter de Dios. Usa la fe para confiar en Dios. En el acto de fe reconocemos su soberanía, su poder, su bondad. Incluso cuando no entendemos nuestras circunstancias, puedo confiar que su soberanía siempre tiene un plan. Y me voy a aferrar al carácter de Dios. Es de depender de Él en cada momento. Depender de Él, especialmente cuando enfrentamos adversidades o en Él es nuestro refugio y fortaleza. ¿Qué dijo el salmista? ¿Qué dijo el salmista? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Una buena pregunta. En un momento de aflicción, en un momento de agonía, de angustia, ¿qué es la pregunta que se hace? Hey, ¿de dónde vendrá mi socorro? Yo tengo un montón de soldados a mi mando, pero ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Quién podrá salvar mi alma? And it snapped. Mi refugio viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es el perfecto ejemplo de cómo aferrarnos, creer, confiar en el carácter de Dios. A otra cosa que debemos creer, confiar y aferrarnos es en la palabra de Dios. La palabra de Dios. Creemos en la palabra de Dios. Cuando creemos en ella, aceptamos que las escrituras son verdades, son confiables y tiene autoridad para cambiar nuestras vidas. Cuando yo me aferro a la palabra de Dios, como dice 2 de Timoteo, que toda escritura es útil para enseñar, corregir, dirigir, exhortar, enseñar. Entonces, cuando yo creo en la palabra expresada de Dios, cuando yo creo que la palabra de Dios es verdad, entonces estoy diciendo, hey, la palabra de Dios tiene autoridad.
La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es confiable. Puedo confiar en ella, que lo que me dice, lo que me está expresando, puedo confiar con todo corazón en ella. Y puedo creer que es suficiente para mí. Cuando confío en la palabra de Dios, dependo y confío que es la fuente de toda sabiduría. Si dice Santiago, si alguno piensa que le hace falta fe o sabiduría, ¿qué dice? Pídala y se le dará. Pídala y se le dará. Entonces confiamos que la palabra de Dios es sabiduría, nos dirige, nos da direcciones y lo que promete es verdad. La palabra de Dios nos da seguridad porque refleja el carácter de Dios a través de ella. Puedo creer, confiar y aferrarme a la palabra de Dios. Me aferro a la palabra de Dios cuando me mantengo firme en ella, especialmente en los tiempos de tribulación. Y esto es lo que el autor de Hebreos quería decirle a la iglesia. Por eso es que él dice, hey, me voy a dedicar todo un capítulo hablando de fe y darle ejemplos a ustedes. Porque yo sé que hay tiempo donde queremos hacer lo bueno, pero no lo hago. Hay tiempos donde deseo seguir a Dios, pero hay momentos donde mi carne me debilita. Hay momentos donde quiero vivir por fe, pero también hay momentos donde quiero vivir por obras. Por lo tanto, naufragamos en un mar de ansiedad y naufragamos en una mentalidad de turbulencias. ¿Por qué? Porque estamos en dos luchas, en dos pensamientos. Creerle a Dios, aferrarnos a Dios o seguir con nuestras ideas y con lo que el mundo nos dice. Y esta es nuestra lucha de cada día. La iglesia primitiva pasaba por lo mismo. O creo a Cristo o me voy tras las costumbres y las obras del judaísmo. ¿Qué hago? Y el autor de Hebreos dice, no, aún en persecución puedes aferrarte que la palabra de Dios nos fortalece en tiempo de tribulación, en tiempo de duda, en tiempo de tentación. ¿Por qué creen que cuando estamos pasando por un momento de lucha, en una tentación, siempre es la palabra de Dios la que como que nos empuja a salir de esa tentación? Es la palabra de Dios como que nos da el enfoque, shifts focus, nos da una cachetada y recuérdate lo que la palabra de Dios dice. Hey, Y decimos, sí es cierto, la palabra de Dios me dice esto y esto y esto y esto. Cuando quiero agarrar coraje y quiero vengarme de mi prójimo, la palabra es la que me cachetea y me dice, hey, no, amarás a tu enemigo. Y la palabra es como que nos saca de esa idea, de esa tentación. Número 3. Nos aferramos, creemos y confiamos en la voluntad y propósito de Dios. La voluntad y propósito de Dios. Creer en su voluntad o en su propósito es saber que su voluntad es mejor que la nuestra. Creemos que su palabra, su voluntad, sus propósitos son mejor que los nuestros. El texto bíblico dice, el hombre piensa sus caminos, pero Jehová endereza sus pasos. Eso yo puedo creerlo. La fe la voy a usar para creer que Dios tiene un mejor plan, un mejor propósito, una mejor voluntad para mi vida que yo mismo. Uno puede decir, oh, yo conozco mi vida. No, tú no conoces tu vida. Óigame muy bien, no conocemos nuestras propias vidas. Él conoce nuestras vidas.
conoce lo que es mejor para nuestras vidas. Conoce el camino mejor para nuestras vidas. Por lo tanto, yo puedo creer por medio de la fe que su voluntad es mejor que la mía. Puedo confiar que su plan y que todo lo que ocurre está dentro de una perfecta voluntad. Puedo confiar en eso. Puedo confiar que cuando yo no entiendo lo que esté pasando, puedo confiar por medio de la fe que Dios tiene un plan perfecto para mi vida que yo no entiendo. Y puedo aferrarme a la convicción de que nuestra vida tiene propósito para reflejar, oiga bien, y magnificar la gloria de Dios. Puedo aferrarme a eso. Puedo aferrarme de que la voluntad de Dios, su propósito, tiene un propósito eterno que es que reflejar su gloria. Puedo aferrarme a eso. En el Getsemaní, usemos nuestra creatividad ahora. Oscura la noche, 3 de la noche, 3 a.m., nublado, oscuro, la luna casi no se veía. Cuando de repente Jesús está por cerca de un árbol en el Getsemaní llorando, sufriendo en ansiedad, en depresión como humano, sufriendo que tenía escalofríos, sudando, pero al mismo tiempo con unos escalofríos porque sabía el gran tormento que iba a sufrir. Imaginémonos que Jesús arrodillado clamando al Padre mientras todos sus 12 discípulos dormidos, roncando, sin saber de su juicio. Y Jesús en una esquina clamando, diciendo: Señor, Padre mío, por favor permite que esta copa pase de mí. Yo sé, ya siento, ya puedo oler la sangre que se derrama por mi rostro en el ardor, en el sufrimiento, en el castigo eterno que voy a recibir de toda la humanidad. Pasa de mí esta copa. Pásala temblando, llorando, afligido. Pero de repente, aferrarse a la voluntad del Señor es lo que Él dijo: pero no se haga conforme mi voluntad, hazla conforme la tuya. Pasa de mí si es posible. Yo no quiero sufrir de esta manera en mi humanidad, pero no me aferro a mi voluntad. Aferro que la fe que tú me has imputado en mí, me aferro a tu voluntad y tu propósito, que al fin del día, después cuando haya derramado toda la sangre posible como humano, al final tú me vas a resucitar. Y esta sangre que va a ser derramada va a ser para salvación de muchos. Y me aferro a esa voluntad tuya. No se haga conforme la mía, pero hazla conforme la tuya. Y esto es lo que el autor de Hebreos desea implicar, desea imputar en nuestro corazón y en nuestra mente, de que la fe no se usa para nuestros caprichos. La fe no se usa para decir: oh, yo por medio de la fe voy a tener una mansión y una casa de 7 cuartos y 5 baños y voy a tener una piscina. Bien, ¿quieres obtener eso? Bien, pero ¿a dónde está Dios en tu vida? ¿A dónde está la gloria de Dios en el plan perfecto que tú tienes? Y si no lo hay, estamos cerrando. Si no hay reflejo de Dios en nuestros proyectos, ese plan no es un buen plan. Porque nosotros no vivimos para nuestros caprichos.
Vivimos para la gloria de Dios. Isaías dice, para mi gloria, dice Jehová, los hice a cada uno de ustedes. Para mi gloria. Y luego otro versículo, Isaías, creo que es 50, dice, yo no comparto mi gloria. Ustedes fueron creados para mi gloria, dice Jehová. Y aún Deuteronomios también nos dice que Cristo no comparte su gloria. Si los planes que nosotros tenemos y queremos usar nuestra fe, entonces aferramos a una fe que no es cierta para nuestros caprichos. Dios dice, si no me estás dando la gloria a mí por medio de tus sueños, por medio de tus ambiciones, no lo vas a lograr. Tengo que estar yo presente. Porque somos llamados a vivir por fe. Si Dios nos rescató del hoyo cenagoso y puso nuestros pies sobre peñas, como dice el salmista en su capítulo 40, es por la razón de que ahora vamos a vivir por fe para su gloria. Esta fe se aferra al carácter de Dios, se aferra a su voluntad, se aferra a su palabra. Confía, cree en el carácter, en la palabra y en sus propósitos. Ahora el autor de Hebreos nos va a dar una lista completa de héroes de la fe. Héroes de la fe. Miremos el versículo 4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda y muerte, aún habla por ella, y muerto aún habla por ella. La ofrenda de Abel no fue de que Abel ofreció un sacrificio sabiendo o con un corazón diciendo, voy a ofrecer esto porque quiero un beneficio de esto. Quiero ofrecer esto porque sé de que Dios me va a respaldar a mí. No. La ofrenda de Abel fue aceptada como una ofrenda de fe porque su ofrenda fue mejor y sabía que Dios merece lo mejor. Por eso es que la ofrenda de Abel fue aceptada. Porque dice la Biblia que la ofrenda de Abel fue una ofrenda más excelente, un sacrificio más excelente. En otras palabras, Dios es el mejor que existe, por lo tanto voy a darle ¿qué? Lo mejor. La fe que ofreció a Abel en darle lo mejor a Dios fue lo que Dios aceptó. Porque dijo, Él está reflejando quién soy yo, el mejor. Ahora pensemos en nuestro diario vivir. Todo lo que hago, ¿lo hago para mí o lo hago para Dios? Y si lo hago para Dios, ¿lo hago con un corazón al ahí te va? ¿O lo hacemos con un corazón dándole a Dios lo mejor? ¿Cuál es mi estilo de vida? Cuando yo leo las escrituras, ¿lo leo por compromiso? ¿Lo leo porque lo tengo que hacer porque si no, no soy cristiano? ¿O lo hago porque Dios es el mejor y su palabra es lo mejor y yo quiero ofrecerle un tiempo, una devoción mejor a Dios? Mi ofrenda, mis diezmos, lo doy porque es necesario, porque me lo están pidiendo, me lo están exigiendo, o porque no quiero que hablen de mí, o porque Dios es el mejor y quiero despojarme y darle a Él lo mejor porque Él es lo mejor. Versículo 5 nos habla de Enoc.
Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerto y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. El autor de Hebreos nos dice que un solo hombre de fe pudo disfrutar una relación de comunión tan cercana con Dios. Por eso es que su fe, por eso es que su nombre está en la lista de héroes de fe. Porque la comunión que tenía él fue una comunión de excelencia, de acercamiento a Dios. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. ¿Qué tan cerca caminó con Dios Enoc? Enoc caminó con Dios y su vida de comunión prefigura la comunión perfecta que tenemos con Dios a través de Jesús. Eso es tener fe. Por eso es que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que le busca, cree, se aferra, confía que Dios es el galardón de aquellos que le buscan. En otras palabras, Enoc tuvo una relación con alguien invisible, pero la tuvo con una comunión perfecta, creyendo que Él verdaderamente existía. Por eso es que está en el libro de Hebreos, en el salón de fe, o en el salón de héroes de la fe. Porque su comunicación, su comunión fue perfecta. Y esto lo tenemos a través del sacrificio de Cristo. Versículo 7, ahora hablamos de Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé construyó un arca creyendo que lo que no había visto se iba a hacer una realidad. Ahora imaginémonos, Noé vivía en una cultura, en un tiempo donde la lluvia no existía. Y que de repente venga Dios y le diga, hey, construite un arca, porque en 40 años va a llover. Pero Dios, ¿qué es lluvia? Oh, va a caer agua del cielo. Pero eso nunca ha pasado, pero va a pasar. Ahora, con temor, eso es lo que acabamos de leer, con temor, Noé preparó el arca. En otras palabras, él lo creyó tanto la palabra de Dios que le dijo, va a llover, construye un arca. Ese miedo hizo que construyera un arca, porque dijo, si esta es la única manera en que mi familia va a ser salva, entonces deja yo construyo, porque si va a caer agua del cielo, va a matar a medio mundo. Deja construir esta arca. Y con temor la construyó. Construyó el arca, sabiendo que Dios le había dado una manera de cómo salvar su vida. La creyó tanto que en la aflicción, hey, sálvense por favor, y a construir. No hay que perder tiempo, no hay que fijarnos en otra cosa, no hay que irnos tras la corriente, sino que hay que ir aquí para salvarnos, porque va a llover, va a llover, va a llover. Y un temor y una aflicción, y a construir, hasta que por fin comenzó a llover. Y cuando llovió, todos los que no estaban en el arca murieron. Por eso es que Noé está aquí. El arca es simbólico a la salvación de Cristo. Versículo 8. Ahora Abraham, por la fe, Abraham,
Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerables que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pero si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te serán llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvía a recibir. Abraham es el padre de la fe por muchas razones. Muchas. Menciona una. Dios le habló de una tierra extranjera y le dijo: sal de tu casa y de tu parentela, de tus padres, y vete a una ciudad donde yo te mostraré. Abraham no la pensó dos veces, se fue a una ciudad que no sabía dónde estaba. A una ciudad donde, hey, Dios me va a llevar. Yo creo que su palabra me está diciendo a dónde ir. Por lo tanto, voy a obedecer y voy a mantenerme firme en su palabra. Y fue y obedeció. Sara, por la fe, creyó que Dios le iba a dar un hijo y en su vejez obtuvo su hijo. Y luego dice que por la fe Abraham fue y ofreció en sacrificio a Isaac. O sea, vemos la obediencia de Abraham, de obedecer sin ver lo que tenía que ver lo invisible. Dios sin haberle dado o decirle a dónde iba, Él estuvo dispuesto a sacrificar su vida y la vida de su hijo, creyendo que Dios podía levantarlo de entre los muertos. Y la razón por qué esto está en este libro es porque apunta a la obediencia perfecta de Cristo y su sacrificio en la cruz. La obra de Abraham con Isaac es simbólico a lo que Cristo vino a hacer. Se despojó de su hijo para que él fuera sacrificado. Pero lo importante aquí, la fe se convirtió en obediencia de Abraham. Abraham fue un hombre obediente en todo a Dios. Versículo 20. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos, a los hijos de José, y adoró apoyándose sobre el extremo de un bordón. 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos,
menciona a Isaac, pero Isaac confió en la promesa de Dios. Por eso es que Isaac, por la fe, bendijo a Jacob, pensando en el futuro de él. Lo bendijo sabiendo que al bendecirlo, el plan de Dios se iba a cumplir en la vida de Jacob. Cuando Jacob bendijo a los hijos de José, los bendijo en una mezcla. Los hijos de José no eran realmente hebreos, eran una mezcla. Entendamos eso. José se casó con una egipcia. José se casó con una mujer egipcia y sus hijos ya no eran de ningún linaje. Pero aun cuando Jacob estaba en su muerte, decidió bendecirlos, sobrepasando, en otras palabras, la fe que tenía Jacob. Sabía que esa fe y esa bendición era trascendental de raza, cultura o personas. Que la promesa de Dios se iba a cumplir aún a través de personas que no iban a ser del mismo linaje. Por eso es que su fe fue agradada delante de Dios. Y otra cosa, José, menciona a José. José no quiso ser sepultado porque él dijo, cuando yo me muera, no quiero ser sepultado porque yo sé que Dios nos va a sacar de aquí, de Egipto, a la tierra prometida. Y aún todavía el pueblo de Israel no era esclavos. Imagínense qué tan poderosa la fe de José. José dijo, yo soy gobernador de Egipto, pero cuando me muera, no quiero que me sepulten, sino que quiero estar en la tierra prometida. Por lo tanto, no me sepulten, porque cuando Jehová cumpla su promesa en sacarnos a la tierra prometida, Él va a sacarnos a todos y quiero que se lleven mis huesos con ustedes. Eso es fe. Creer que la tierra que se le fue prometida, ellos iban a llegar ahí. Por eso es que José está en la fama o en la pared de héroes de la fe. Moisés, versículo 23. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron del decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, tendiendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto y no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que porque el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ahora, voy a culminar, porque hay mucho que hablar, pero voy a culminar. Moisés, su fe se aferró a lo invisible. Moisés era príncipe de Egipto, tenía riquezas, tenía fama, tenía todo lo que el mundo busca, todo lo que nosotros como humanos aspiramos a tener. Queremos un buen trabajo para tener buen dinero. Queremos dinero porque queremos tener buenas posesiones. Queremos disfrutar de la vida como reyes en la tierra. Pero Moisés nos da el mejor ejemplo de la fe. Dice que despojándose de todo, decidió unirse al pueblo hebreo y cargar el vituperio de Dios,
cargar las marcas como esclavo, porque Él dijo, mejor es mi galardón que me espera que las riquezas que yo tengo como egipcio. Esto es lo que hace la fe. La fe nos enseña a aferrarnos, a creer, a confiar en lo que viene. Porque, ojo, me hicieron la pregunta ayer, ¿qué es lo que tienen toda esta lista? ¿Qué es lo que ellos tienen en común? ¿Qué es? ¿La fe? Sí, la fe la tienen, la fe. Pero hay algo más que tienen en común. La fe de ellos es algo que los pone en alianza. Pero también lo que ellos tienen en común es de que sus promesas no la pudieron ver físicamente. Se aferraron tanto que ellos estuvieron dispuestos a morir sin haber alcanzado lo que se les prometió. Por eso es que ellos son héroes de la fe. Porque se mantuvieron firmes sabiendo que si lo logran hacer, logran ir a la tierra prometida o no lo logran, su galardón no es aquí. Su galardón, su promesa especial, su regalo, su recompensa no es nada terrenal. Es Dios mismo. Es Dios mismo. Por eso es que son héroes de la fe. Nos acercamos a Dios creyendo en su carácter, creyendo en su palabra, creyendo en sus propósitos. Y usamos esta fe para aferrarnos que nuestro galardón, nuestra recompensa, nuestra riqueza y fortuna no es aquí en la tierra. Es el mismo. Es el mismo. Esta es nuestra manera de vivir. Esta es la fe que agrada a Dios. La fe que se aferra al galardón que es Él, que dice, si yo tengo dinero o no tengo dinero en la tierra, mi galardón es Cristo. Si tengo fama o no tengo fama en la tierra, mi galardón es Cristo. Si tengo posesiones o no tengo posesiones en la tierra, mi galardón es Cristo. Si muero, si vivo, lo hago para Cristo. Eso es lo que Pablo decía. ¿Cuál es nuestra esperanza en la vida? Que somos de Cristo. Somos de Cristo. Pablo dijo, si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, es ganancia. ¿Por qué? Porque muero y estoy en la gloria con Él. Esa es la fe que agrada a Dios cuando nos aferramos que Él es nuestro galardón. Incline su rostro. Vamos a darle gracias. Padre, hay mucho que decir, Señor.